Cuénteme cómo me les fue con las lecturas sobre estados financieros. Vi un poquito de confusión en unos conceptos de los estados financieros. Ay, perdónenme en 2 segundos que se me va a descargar el computador. Antes de que nos bote. Listo. Ok. Bueno, les decía que de acuerdo a los conceptos evaluados, vi un poquito confuso algunas terminologías y conceptos de los estados financieros. Entonces, quiero hacer énfasis en el tema de estados financieros para que nos vamos adentrando en procesos de transacción. Espérame que por aquí alguien nos está pidiendo acceso. Entonces quiero hacer énfasis en algunos temas con respecto a los estados financieros, dejar claridad en cómo funcionan los estados financieros, cómo funciona la partida doble. Entonces necesito, ¿sí me están viendo ahí? Sí, señora. Gracias. Entonces, importante tener en cuenta, cuando se me aumentan los activos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Los activos, caso bancos, entonces me ingresa una plata a la empresa. Entonces el registro, si me ingresa la plata, me consigna un cliente el valor de una venta, con un débito me va a aumentar la cuenta del banco. Pero si lo que yo hago es pagarle a mis proveedores con un crédito, voy a disminuir la cuenta del banco y le voy a pagar al proveedor, ¿sí? Esa es la dinámica a nivel de activos. Por el débito me aumenta, por el crédito me disminuye el activo. A nivel de pasivos, entonces, ese proveedor, por ejemplo, que yo le quiero pagar aquí, cuando yo le compro a ese proveedor, me aumenta por el pasivo. Es un pasivo o una deuda a mi proveedor. Pero cuando yo le pago aquí, saco la plata del banco para pagarle, le pago y lo disminuyo por el débito. Acredito el banco por el activo y en el pasivo lo disminuyo, ¿sí? Entonces los pasivos aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. ¿Estamos ahí? A nivel de patrimonio, ¿qué les quedó dentro de todo lo que leyeron que es el patrimonio? Niños. ¿Es lo que invierten los socios? No. Exacto. Es importante tener claridad en esa parte. No es como tal que la máquina o que inversiones. No, esos son activos. En el patrimonio es importante que nos quede claro que el patrimonio es la plata que invierten los socios en la empresa. Lo que yo luego haga con esa plata es otro cuento. Voy a comprar con esa plata máquinas, muy bien, invertí en máquinas y queda aquí en el activo. Voy a comprar con esa plata inventarios, muy bien, lo compro y quedan activos. Pero como tal el patrimonio es la platica que el señor inversionista invierte para hacer parte de la empresa, para crear su empresa. O como invierte en una empresa con otros socios, entonces es parte de la inversión que él hace en esa sociedad, ¿cierto? Ese es el patrimonio. Adicionalmente, este patrimonio me va a quedar las utilidades que yo obtengo cuando desarrollo el objeto social. ¿Cuándo desarrollo el objeto social? Cuando genero ingresos y cuando genero unos costos y gastos. ¿Sí? Entonces, ahorita volvemos al patrimonio porque me interesa, ese fue el concepto que vi más confusión.
Los ingresos son de naturaleza crédito, es decir, cuando yo vendo son crédito, cuando yo tengo una devolución en ventas es, es débito, o sea, los ajustes que me puedan generar las ventas, devoluciones en ventas, se hace registro al contrario, se disminuyen por el débito. Caso contrario va a ocurrir con los gastos y los costos, donde los gastos, la naturaleza de los gastos es por el débito. Por el débito se me aumenta cuando yo pago nómina, por el débito se me aumenta cuando ya pago honorarios, por el débito se me aumenta cuando yo pago costos de materiales, por el crédito cuando hago algún ajuste concerniente a esos rubros. ¿Sí? Entonces, los gastos van a aumentar por el débito y van a disminuir por el crédito. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta la ecuación contable. ¿Qué quiere decir la ecuación contable? Ya esa les quedó súper claro que los activos son iguales. No sé por qué es así, hombre. Hola, ¿me están viendo? Sí, Creo que la vemos. Se me fue la imagen por un segundo. Yo dije, se cayó. Vengan, yo vuelvo y subo y vuelvo y bajo, porque me sacó. Pues me sacó tanto que me sacó del documento que estábamos trabajando. Espérenme 2 segundos, yo vuelvo acá. Perfecto. Ahora sí. Listo. Esta quedó muy bien asimilado que los activos son igual a pasivo más capital. Entendiendo claramente que el pasivo es lo que yo le debo a proveedores, a entidades financieras, a los mismos empleados por efecto de salarios o por efecto de prestaciones sociales o por aportes que yo tenga que hacer en salud y pensión y para fiscales de esos empleados. Todo eso son pasivos. Y a nivel de capital, igual como lo decíamos ahorita, es la plata que ponen los socios. ¿Para qué? Para invertir en esta sociedad o el capital que invierte el socio, el propietario único de una empresa, porque puede haber un socio único, propietario, dueño único de una empresa donde él pone todo el capital de trabajo con el que yo voy a invertir en los activos que voy a comprar, ¿cierto? Entonces aquí viene o en la plata que invierten o las utilidades que se me vayan generando en el ejercicio, en el ejercicio productivo, en el desarrollo de la actividad económica, periodo tras periodo. Esas utilidades vienen a sumarme aquí a este capital, ¿sí? Pero en este capital no van a ir otros proveedores ni otros deudores, ni con este capital, pues es claro que no tiene que ir estos pasivos sobre el capital. Que yo con esta plata me entre la plata al banco y ya yo sobre el banco decida cómo voy a aplicar esa plata es otro cuento. Pero la plata que me ingresa a capital son los aportes sociales. ¿Listo esa parte ahí? Necesito que me quede bien claro que el capital, el patrimonio está formado por el capital que aportan los socios. ¿Sí? Sí, señora. Gracias. Cuando estamos entonces elaborando los estados financieros, entonces decimos que vamos a tener un estado de situación financiera o antes los que lo llamábamos balance, ¿sí? Pero con el concepto NIF se varió el concepto y ya no lo llamamos balance, sino que se llama estado de situación financiera.
Allí entonces vamos a tener una estructura conformada ¿por qué? Por los activos, los pasivos y el patrimonio. Ese es el estado de situación financiera. Y el estado de resultados es la operación propiamente del negocio. El estado de resultados, antes que lo llamábamos estado de pérdidas y ganancias. Hoy se llaman, de acuerdo con la NIF, estado de resultados o estado de resultado integral. Entonces, allá vamos a tener los ingresos y los gastos y costos asociados a la operación del negocio. Y fruto de eso nos va a salir la utilidad del proceso operativo o del periodo fiscal que estemos en operación. ¿Listo? ¿Qué dudas tenemos hasta ahí? Todo muy claro, profe. Ninguna, profe. Ok, Gracias. perfecto, excelente. Entonces, esos son los conceptos, a grosso modo, para yo tener unos estados financieros. ¿Cómo me doy cuenta de cómo estructuro esa información a partir de la operación del negocio? Pues a partir de los registros que vamos generando en la empresa día a día. ¿En qué sentido? Hoy empieza a operar la empresa, entonces a partir del momento en que empieza a operar la empresa, empiezan a generarse en registros. Por ejemplo, creamos una empresa. ¿Cuál es el registro cuando yo creo la empresa? La vez pasada habíamos dicho, yo creo una empresa y entonces lo primero es que voy a hacer un acta, ¿cierto? ¿Y esa acta, qué vamos a hacer con esa acta? Recordemos, eso ya lo habíamos visto. Ayúdenme. A ver, Jefferson, ¿qué hacemos con esa acta cuando creamos la empresa? Una ayudita, una ayudita. No sería como, ay, es que no me acuerdo bien cómo lo dijo usted, pero es como cómo comienza la empresa, pues con que, pues activos, pues sí, todo eso, como los Eso, aportes que hicieron los socios. eso, Tatiana, excelente. Sí, claro. El punto inicial es no solamente es el acta, sino la plata que va a ingresar, ¿cierto? No es solamente el acta de papel, sino que si yo como socio digo, somos dos socios y cada uno va a aportar 10 millones, pues me va a entrar una consignación y esa plata va a entrar al banco. ¿Listo? Entonces tenemos un primer registro que es la consignación bancaria. El segundo registro es que va a ser la creación de la empresa a nivel legal. Entonces, con esa acta nos vamos para la Cámara de Comercio. ¿Y qué vamos a hacer en la Cámara de Comercio? ¿Quién me ayuda? Una actividad económica. Vamos a No, crear la empresa, pues, con... eso, claro. Vamos a partir de la actividad económica que queremos desarrollar en la empresa, vamos a legalizar la creación de la empresa ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y eso tiene un costo. Creo que sí. Claro que sí, eso tiene un costo, Kimberly. El Entonces, RUN. Sacar, el RUN es el que el cobra, no. no, la Cámara de Con la Comercio, la Diana. Cámara de Comercio propiamente te va a cobrar por crear la empresa. Entonces, ese es el registro, ese es el registro mercantil que vamos a hacer. Cuéntame. No estoy muy segura, pero creo que usted había dicho un valor como de 400, Sí, algo exacto. así. Eso vale, dependiendo del monto de los activos, el registro que se hace. Eso es un valor muy pequeño. Yo les decía que es muy fácil crear una empresa porque es un valor muy pequeño. Antes crear empresa era más costoso porque había que crear escrituras públicas para crear una sociedad en comandita por acciones, una sociedad limitada, tenía que existir escritura pública. Entonces, adicionado al costo que yo pago en Cámara de Comercio, tenía que pagar la escritura pública ante una notaría. Y esa escritura podía valerte 1.500.000, 2 millones. Entonces, hoy tú puedes crear una empresa a partir de un acta interna y ir a la Cámara de Comercio y crearla por 400.000 pesos, pues es un valor ínfimo frente al proceso propio de que ya a partir de ahí vas a contar con una empresa. ¿Cierto? Entonces, esos costos, cada una de esas operaciones es un primer registro, un primer soporte para la contabilidad. Y a partir de ahí empezamos a crear registros contables, ¿sí?
Entonces, con ese costo de escritura va a ser un costo legal, un gasto legal, ¿frente a qué? A una salida del banco de esa primera plática que nos había entrado los 20 millones que los socios constituyeron. Empezamos a las primeras operaciones, pagar la creación de la empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos a rayar en papel, a mirar cómo empiezan a hacerse los registros contables, pero como nos queda un minuto para acabar la sesión, ya nuevamente vuelvo y les copio el link para que accesamos y vámonos a hacer el ejercicio ya en primer taller haciendo registros contables. ¿Listo? Ya se los envío. Gracias, chicos.